Comenzó en una de esas suaves tardes tardías en las que la luz del sol parecía más tenue de lo habitual, proyectando una bruma a través de las paredes de la sala de estar. La quietud en la casa no era solo silencio, era densa, llena de cosas que no se habían dicho. Yo estaba de pie junto a la estufa, removiendo lentamente miel en mi té cuando él entró en la habitación. Mi hijastro. Se frotó la sien con 2 dedos, su voz baja, ligeramente tensa. ¿Tenemos algo para el dolor de cabeza?, preguntó, sonando desgastado, aunque todavía cortés. Me volví para mirarlo y, por un momento demasiado largo, nuestros ojos se sostuvieron. Quizás no fue nada. Quizás fue demasiado, pero hubo un destello en su expresión, una crudeza que me tomó por sorpresa. Ofrecí una sonrisa suave, como si pudiera alisar cualquier extraña quietud que hubiera llenado el espacio entre nosotros. Sí, voy a ver, dije, abriendo el gabinete junto al fregadero. No sabía que un solo y diminuto descuido enviaría una onda a través de todo después. Una confusión tan pequeña que parecía inofensiva, solo el frasco equivocado. Lo que le di, lo pretendía como consuelo, pero no tenía idea de lo que realmente estaba ofreciendo en ese momento. Tomó la pastilla con un gesto de agradecimiento, y cuando la alcanzó, sus dedos encontraron los míos. Solo brevemente. Lo suficiente para cambiar algo invisible en la habitación. No significaba nada. Significaba algo. Ya no estaba segura. El aire entre nosotros cambió como si la energía se hubiera reconectado por sí misma en un instante. Miré hacia otro lado. El momento se atascó en mi garganta. Solo más tarde, cuando me di cuenta del error, golpeó el pánico. Mi corazón martilleaba fuerte contra mis costillas. La vergüenza irrumpió con 1000 preguntas. ¿Digo algo a su padre? ¿Lo ignoro y espero que pase desapercibido? Sobre todo, ¿qué estaba pensando él ahora, sabiendo lo que acababa de suceder bajo mi techo? El sol bajó más, estirando largas sombras a través del piso de madera. Él seguía sentado allí, encorvado en el borde del sofá, su rostro distante, su postura tensa. Lo supe sin siquiera mirar. El peso de la confusión, la incomodidad y algo más que no estaba lista para nombrar. Cada movimiento silencioso parecía exagerado, el tic-tac del reloj de pared, el suave zumbido del refrigerador detrás de mí, la forma en que su pulgar se movía lentamente sobre la costura de sus vaqueros como si intentara anclarse a tierra. Y yo estaba allí, con el té en mis manos, sin saber si debía quedarme o si debía correr. El instinto me decía que ayudara, que arreglara el problema que había creado accidentalmente. Pero bajo ese instinto había una nueva conciencia, una sensación de que las cosas nunca volverían a ser exactamente las mismas entre nosotros. Mientras el sonido constante de los pasos de su padre resonaba más cerca por el pasillo, un escalofrío me recorrió, no por el frío, sino por saber que esto no terminaba aquí. Apenas estaba comenzando. La tarde se desarrolló lentamente, antinaturalmente prolongada, como si el tiempo mismo se hubiera espesado. La casa parecía alterada de alguna manera, como si incluso los muebles supieran que algo se había movido bajo la superficie. Él permaneció donde estaba, posado en el sofá, con los hombros ligeramente encorvados, mirando en mi dirección de vez en cuando con una mirada indescifrable, parte gratitud, parte confusión, y algo más profundo que no podía nombrar del todo. Me ocupé con tareas sin sentido, limpiando la encimera que no necesitaba limpieza, revisando mi teléfono en busca de notificaciones inexistentes, cualquier cosa para evitar cruzar miradas de nuevo. Pero esa distancia no podía durar. ¿Estás bien?, pregunté finalmente. Mi voz más suave de lo esperado. Él asintió brevemente, luego hizo una pausa. Sí, solo un poco raro. Podría ser por esa pastilla. En el momento en que lo dijo, algo se apretó dentro de mí. Mantuve mi expresión neutral, una sonrisa tranquila.
Probablemente sea solo una dosis más fuerte de lo que estás acostumbrado. Intenta beber un poco de agua. Debería pasar. Pero por dentro el peso de ello presionaba más fuerte. Culpa, preocupación, algo más que no podía explicar. Me senté a su lado, diciéndome a mí misma que era inofensivo, que solo lo estaba vigilando. Sin embargo, el espacio entre nosotros zumbaba, demasiado estrecho, demasiado lleno de cosas que no habíamos dicho. Su colonia era tenue, pero notable. Parecía extrañamente personal. Se volvió hacia mí de nuevo, sus ojos encontrándose con los míos con una quietud firme. «Gracias», dijo gentilmente. «Siempre cuidas de mí». Las palabras eran simples, ordinarias, pero el tono había cambiado. Había una suavidad en él, un peso que se aferraba al momento. Me estiré para tomar el vaso de su mano y, de nuevo, nuestros dedos conectaron ligeramente, pero duró lo suficiente para agitar algo en el aire. Retiré mi mano rápidamente, con los ojos bajos, enfocándome en el vaso como si pudiera anclarme. «Deberías acostarte», ofrecí, sin encontrar del todo su mirada. Él dio una pequeña sonrisa. Parte diversión, parte incertidumbre. «Sí, tal vez debería». Aún así, ninguno de los dos se movió. El silencio nos mantuvo allí. Mi corazón latía demasiado rápido y estaba segura de que él podía oírlo. La energía entre nosotros se había vuelto más densa, algo frágil e invisible colgando en el aire. Entonces él habló suavemente. «No tienes que estar preocupada, fue solo un accidente». Me volví para mirarlo entonces, mirarlo realmente. Su expresión no era acusadora, solo abierta, tranquila y tal vez algo más, algo amable. «Lo sé», respondí, mi voz casi un susurro, «pero sigo pensando que me equivoqué». Su boca se curvó ligeramente. «Siempre te importa demasiado». Ese comentario, casual en la superficie, aterrizó más profundo de lo que esperaba. El tiempo pareció detenerse. No volvimos a hablar, pero todo parecía lleno. Lo no dicho colgaba espeso en el espacio entre nosotros, esperando, desafiando a cualquiera de los dos a nombrarlo. Entonces, casi inconscientemente, extendí la mano, apartando un mechón de cabello rebelde de su frente. Fue un gesto simple, nada más. Sin embargo, todo cambió en ese segundo de silencio. La noche se volvió más pesada, y el silencio entre nosotros se profundizó en algo que parecía casi peligroso. La casa estaba inmóvil, su padre dormido en la otra habitación, y sin embargo mi corazón latía tan fuerte que parecía que el sonido llenaba el aire. Él estaba a mi lado otra vez, igual de cerca, su postura mantenida en silenciosa tensión. Sin embargo, sus ojos eran gentiles, buscando los míos como si esperara que yo dijera las palabras que ninguno de los dos se atrevía a expresar. «Estoy bien ahora», murmuró. «No tienes que seguir preocupándote». Intenté una sonrisa. «Lo sé», respondí suavemente, «pero es difícil no hacerlo». Sus ojos no dejaron los míos. «Siempre haces eso», dijo. «Importarte cuando nadie espera que lo hagas, incluso cuando tal vez no deberías». Las palabras aterrizaron entre nosotros como una campana silenciosa reverberando a través de la quietud. Sentí mi interior tensarse. El espacio entre nosotros parecía encogerse con cada segundo que pasaba. Ya no era solo proximidad, era un imán, innegable. Bajé la mirada, fingiendo que solo estaba alisando la manta que cubría sus rodillas, aunque mis dedos encontraron su mano en el proceso. El contacto fue casi nada, accidental, pero la reacción fue inmediata, inesperada. «Lo siento», murmuré. Tyler sacudió levemente la cabeza. «No lo sientas».
Debería haber tomado ese momento para ponerme de pie, caminar a la cocina, encender la televisión, hacer cualquier cosa que pudiera disolver la frágil tensión que colgaba entre nosotros, pero no me moví. Me quedé sentada allí, lo suficientemente cerca para percibir el ritmo silencioso de su existencia, lo suficientemente cerca para conocer el cambio en la habitación para el cual ninguno de los dos tenía palabras. La suave luz de la lámpara atenuaba los bordes afilados de la habitación, difuminando todo en una especie de quietud, como si el mundo se hubiera desvanecido en el fondo, dejándonos solo a los dos en una burbuja de silencio que parecía demasiado personal, demasiado inmóvil. Tyler se movió ligeramente, girándose lo suficiente para enfrentarme más plenamente. ¿Alguna vez piensas que algo no está del todo bien?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Pero no puedes dejar de pensar en ello de todos modos. La pregunta me tomó por sorpresa. No eran solo las palabras, era la forma en que las dijo, cuidadoso, incierto, honesto. Tragué saliva, luego asentí lentamente. Sí, dije, después de una pausa que pareció extenderse por toda la habitación, más a menudo de lo que quiero admitir. Nuestros ojos se bloquearon de nuevo, y esta vez ninguno de los dos miró hacia otro lado. El segundo se deslizó silenciosamente, lento. Y en esa inmovilidad vi algo cambiar en su rostro, algo más suave que antes, no solo gratitud o confusión, había algo más profundo, más complicado, brillando justo debajo de la superficie, y yo lo sabía también. Sus dedos encontraron los míos de nuevo, pero esta vez no fue por casualidad. El contacto fue lento, cuidadoso, intencional, como si estuviera probando un límite que ambos sabíamos que existía, pero que ninguno de los dos había dicho en voz alta. Mi corazón tartamudeó. Cada pensamiento racional me instaba a alejarme, a romper la tensión, a recordarnos a ambos que algunas distancias están destinadas a permanecer, pero no me moví. La habitación sostuvo su silencio con nosotros. El espacio entre nosotros pareció disolverse en nada más que quietud y cercanía. Sentí mi mano temblar ligeramente, y aún así, no retrocedí. Ni siquiera cuando él se inclinó un poco, con los ojos fijos en los míos con un enfoque que envió una onda a través de mí. Por ese momento suspendido, era como si nada existiera fuera de la conexión compartida, el destello de comprensión, la gravedad atrayéndonos más cerca. Su mano encontró la mía, y nuestros dedos se entrelazaron suavemente. Entonces pasos, suaves, constantes, inconfundibles. Mark. En algún lugar del pasillo, su padre se movió, y así el momento se hizo añicos. Nos congelamos, las manos todavía apenas unidas, atrapados en la inmovilidad. El hechizo se rompió, pero no la conexión. Incluso después de que los pasos desaparecieron por el pasillo, el peso de lo que casi había sucedido permaneció entre nosotros. Tyler y yo nos sentamos completamente inmóviles, apenas existiendo, como si la quietud misma pudiera delatarnos. Cuando el sonido de la puerta de Mark crujió al cerrarse de nuevo, el silencio que siguió pareció ensordecedor, denso con todo lo que ninguno de los dos podía decir en voz alta. Tyler dejó escapar una exhalación silenciosa e inquieta, una media risa que no terminó de asentarse. Eso estuvo cerca. Forcé un pequeño sonido que podría haber sido una risa. Demasiado cerca, susurré. No ayudó. Se recostó, pasándose una mano por la nuca, la tensión aún colgando en sus hombros. Pero incluso mientras intentaba mirar hacia otro lado, sus ojos seguían encontrando los míos. La lámpara captó el borde de su sonrisa, pequeña, incierta, pero real. No quise hacerlo extraño, dijo después de un momento. No lo hiciste, respondí automáticamente, aunque ambos sabíamos lo contrario. La quietud se estiró, llena de energía nerviosa y algo más profundo, algo frágil e indefinido.
En algún lugar detrás de nosotros, el reloj seguía marcando el tiempo. Su mano permaneció en el cojín junto a la mía, lo suficientemente cerca para que yo pudiera percibir el calor de él, lo suficientemente cerca para que el espacio entre nosotros pareciera frágil. Traté de desviar la mirada para encontrar algo más en qué concentrarme, pero en cambio noté todo. El bajo zumbido de la lámpara, el crujido de la cortina contra el marco de la ventana. Me miró de nuevo. «Estás temblando», dijo gentilmente. «Solo cansada», dije demasiado rápido. Pero ambos sabíamos que no era solo agotamiento. Era el imán, invisible, imposible de negar. Sonrió levemente, ojos aún fijos en los míos. «No tienes que fingir». Algo dentro de mí tembló, parte miedo, parte anhelo. Quería hablar para detener esto antes de que fuera más lejos. Sin embargo, mi voz se negó a salir. Cuando él se movió un poco más cerca, conocí su cercanía. La proximidad que hacía de cada segundo una decisión. «Debería ir a ver a tu padre», susurré, aunque no me moví. Su voz llegó baja. «Él está dormido». Por una fracción de segundo, todo se detuvo. El espacio entre nosotros pulsaba con el peso de lo que ninguno de los dos se había atrevido a expresar. Arrepentimiento, anhelo, vacilación y algo peligroso que no podíamos definir del todo. Lentamente, la mano de Tyler se acercó, sus dedos encontrando los míos con el más ligero de los contactos, incierto, pero deliberado. Mi aire se detuvo, nuestros ojos se bloquearon de nuevo y la quietud entre nosotros cambió. Ya no estaba vacía. Zumbaba con anticipación, del tipo que permanece justo antes de que algo no dicho se vuelva real. No era una unión. Aún no. Solo la gravedad de esa pausa antes de que dos mundos se inclinen el uno hacia el otro. Pero justo cuando comencé a inclinarme hacia atrás, a punto de romper el silencio con palabras que aún no había elegido, la puerta principal dio un largo suspiro chirriante, lo suficientemente fuerte como para partir el momento por la mitad. Nos congelamos. La atmósfera colapsó a nuestro alrededor y de repente no podía existir correctamente. Era Mark, como ambos habíamos temido instintivamente. No. El sonido que habíamos escuchado pertenecía a Emily, la hermana de Mark. Tenía la costumbre de pasar sin avisar. Esta vez era un libro. Para cuando entré al pasillo, ella ya estaba parada cerca de la puerta, su expresión indescifrable pero alerta. Sus ojos escanearon la habitación y se posaron en nosotros, todavía sentados demasiado cerca, todavía suspendidos en un silencio que no era del todo inocente. «Oh», dijo, su voz suave, medida. «¿Interrumpo?» Forcé una sonrisa tranquila. «No, solo charlando. Él no se sentía bien antes». Su mirada se movió de mí a Tyler, deteniéndose lo suficiente para captar la tensión que aún colgaba entre nosotros. No presionó más, pero la forma en que entregó el libro fue deliberada, y la mirada que me dio antes de darse la vuelta para irse se quedó conmigo más tiempo que la visita real. No fue una acusación, no exactamente, pero fue un conocimiento agudo. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, la casa pareció aún más silenciosa que antes. El silencio no era reconfortante. Estaba cargado de nuevo, diferente esta vez. Tyler se volvió hacia mí lentamente. El peso de lo que casi sucedió y lo que se había visto grabado en cada línea de su rostro. La culpa estaba allí, también la incertidumbre, y yo no sabía qué decir a ninguno de los dos. «Ella sabe algo». «No puede», dije demasiado rápido, mi voz tensa, aunque ni siquiera estaba segura de creerme a mí misma. La duda ya se había colado. Tyler se puso de pie y comenzó a caminar por el borde de la alfombra, con las manos metidas profundamente en los bolsillos. «No es justo», dijo en voz baja. «Ni siquiera hicimos nada». Quería asentir. Quería creer que lo que pasó entre nosotros, la emoción, la atracción, no contaba como una traición,
pero el peso en la habitación contaba una historia diferente. La verdad era que, incluso sin cruzar ninguna línea clara, la emoción era suficiente para desmoronar todo lo que habíamos tratado de mantener intacto. Tal vez necesitamos poner algo de espacio entre nosotros, dije al fin, mi voz quebrándose alrededor de las palabras. Él dejó de caminar y se volvió. Sus ojos encontraron los míos, firmes y abiertos, y en esa mirada vi todo lo que él mantenía enterrado: el dolor, el conflicto, la súplica no expresada. Pero la distancia nunca llegó. En cambio, dio un solo paso, luego otro, y así de simple, el espacio entre nosotros se desvaneció. Su voz era tranquila, pero deshilachada en los bordes. He tratado de fingir que no es nada. He tratado de decirme que está mal, pero cada vez que te miro... No, susurré, apenas audible, pero no me moví. La lámpara a nuestro lado parpadeó levemente, proyectando su rostro en oro suave y sombra, delineando la tensión tensada entre nosotros. Era insoportable. Una lucha silenciosa entre lo que sabíamos que debíamos hacer y lo que no podíamos detener, y ahora alguien más lo sabía o lo sospechaba. La llegada de Lena había cambiado el juego. El frágil equilibrio que habíamos mantenido ya no era seguro. Aún así, la idea de alejarse parecía vacía. Su mano se movió de nuevo, lenta y cuidadosa, alcanzando la mía. El aire entre nuestros dedos brillaba con vacilación, miedo y algo peligrosamente suave, y justo cuando nuestra piel apenas se encontró, solo el contacto más ligero, ambos nos detuvimos, congelados por todo lo que ese contacto conllevaba. La voz de su padre resonó por el pasillo. ¿Alguien sigue despierto? Todo se detuvo. La voz desde el pasillo nos congeló a ambos en el lugar. Mi aire se detuvo. Sus ojos se dirigieron hacia el sonido, luego de vuelta a mí. Pánico, culpa y algo más destellando detrás de ellos. Por un largo segundo, nadie se movió. Luego los pasos de su padre se desvanecieron de nuevo, la puerta cerrándose suavemente en la distancia. Exhalamos al mismo tiempo, el silencio entre nosotros finalmente agrietándose. Me di la vuelta, colocando una mano sobre mi corazón, tratando de calmar su ritmo inestable. «Esto no puede seguir ocurriendo», murmuré, aunque incluso yo podía escuchar la duda entrelazada en mi voz. Él estaba detrás de mí, todavía pensativo. «¿Es eso lo que realmente quieres?», preguntó bajo y tranquilo. Las palabras colgaron allí intactas. Quería decir que sí, alejarme antes de que ambos perdiéramos algo que no podíamos reemplazar. Pero cuando me di la vuelta y vi la honestidad en los ojos de Tyler, sin desafío, solo algo crudo y real, vacilé. Ya no era solo una atracción pasajera. Se había asentado en algo más profundo, algo que me hacía doler tanto de miedo como de reconocimiento. «No sé lo que quiero», confesé. «Todo parece incorrecto y de alguna manera correcto». Se movió hacia mí entonces, no rápido, sino con intención, lo suficientemente lento como para que yo pudiera haberlo detenido, pero no lo hice. Cada paso cerraba la distancia, no solo en el espacio, sino en todo lo que habíamos estado tratando de contener. Cuando sus dedos se envolvieron suavemente alrededor de los míos, el gesto no fue audaz. Fue tranquilo, como una pregunta que estaba haciendo sin palabras. Mi compostura tembló. La habitación se desvaneció. Solo quedaba el tenue zumbido de la vieja lámpara junto al sofá, el tic-tac distante del reloj y la tormenta interior. «Ya no puedo fingir», susurró Tyler. «No cuando parece tan real». Mis ojos se alzaron hacia los suyos, húmedos por lágrimas que ni siquiera noté que caían. «No entiendes lo que esto podría hacernos. Entonces dime que me detenga», dijo. Pero no lo hice. Me incliné lo suficiente para borrar el espacio entre nosotros. Nuestros rostros a centímetros de distancia. No era una unión. Aún no. Pero era todo justo antes de una.
el borde de algo irreversible. Entonces el sonido lo destrozó. Un teléfono vibrando ruidosamente en la mesa auxiliar. Ambos nos volvimos hacia él. El nombre de su padre se iluminó en la pantalla. Sonó una vez, 2 veces, una tercera vez. La habitación sostuvo su silencio y luego se detuvo. El silencio que siguió parecía frágil, como un hilo estirado demasiado delgado. Nuestras manos todavía estaban en contacto, nuestros pulsos ruidosos en la quietud. El momento había pasado, pero el peso de ello permaneció en el aire. Ninguno de los dos habló. Eventualmente, Tyler fue quien retrocedió lo suficiente para darnos a ambos espacio para existir de nuevo. Tal vez esto siempre fue como tenía que terminar, dijo, su voz áspera de emoción. Asentí lentamente, incluso mientras un dolor agudo se retorcía dentro de mí. Tal vez la habitación se veía igual, el suave resplandor dorado de la lámpara aún iluminando las paredes desgastadas del apartamento de Denver que llamábamos hogar. Pero nada parecía igual ya. Habíamos cruzado una línea no con contacto, sino con verdad. No había regreso a lo que habíamos sido antes. Miró el teléfono una vez más, luego lo dejó con un suspiro. No puedo lastimarlo y no quiero perderte, dije, las palabras finalmente escapando de mí. Fue la primera vez que lo dije en voz alta. La verdad sonaba como paz y desamor. Dio una leve sonrisa, una que temblaba en los bordes. Entonces, tal vez lo mejor que podemos hacer es dejar este momento intacto. Afuera, la mañana se arrastraba a través de las persianas, pintando la sala de estar con una luz suave. El mundo seguía adelante, despertando a nuestro alrededor. Y tal vez nosotros también lo haríamos, incluso si nuestros corazones no estuvieran listos. Tyler tomó mi mano una última vez, le dio un suave apretón. Una despedida, un gracias, un recuerdo. Gracias, dijo suavemente. ¿Por qué? Por verme. Sonreí a través de las lágrimas que no cayeron. Esa es la única forma que conozco. Y luego salió. La puerta se cerró detrás de él con un clic, silencioso pero definitivo. Me senté en el sofá, la luz del sol rozándome como una despedida. No todas las historias están destinadas a durar. Algunas existen para recordarnos lo que significa existir, para recordar que incluso el amor más complicado puede despertar algo perdido dentro de nosotros, y tal vez eso sea suficiente.